Me llaman poderosamente la atención es ver a personas restauradoras, sobre todo personas que restauran sitios arqueológicos. En lo personal, honestamente, es asombroso. Es asombroso lo que ellos pueden hacer. Uno de los lugares en ese aspecto preferido para mí es casualmente lo que nosotros conocemos como la Huaca de la Luna. He ido en diferentes oportunidades, en varias oportunidades, y los cambios que se dejan notar son impresionantes, repito, en lo personal. Es más, en una ocasión estuve allí cuando se encontró, de ellos, en los restauradores, encontraron casualmente lo que sería una cuna de bebé, se supone de la realeza. Pero insisto, ¿cómo es que ellos pueden restaurar cosas? Para mí es impresionante. Sin embargo, yo quisiera que usted y yo en esta mañana, sobre todo, comprendamos lo siguiente, que si estas personas, repito, si aquellas personas que restauran sitios arqueológicos son impresionantes, nuestro Dios es maravilloso porque Él puede restaurar vidas. Y restaurar vidas, así como los arqueólogos restauran cosas a la manera de lo que ellos piensan fueron las cosas, porque obviamente ellos también tienen sus limitaciones, pero nuestro Dios puede y quiere restaurar nuestras vidas a la manera de Jesús. Qué hermoso, qué impresionante es en realidad ellos, si usted se pone a pensar, que nuestras vidas puedan ser más y más a la manera de Jesús. Y Dios quiere hacer ello, si solamente nosotros aprendiésemos en verdad a permitirle hacer eso en nuestras vidas. Sabemos que Dios hizo al hombre y a la mujer también en una manera especial, distintas al resto de toda la creación. Dios hizo algo bueno, sobre todo cuando hizo al hombre, dice, ¿no? Y yo Dios lo que había hecho y fue bueno. La mujer también, no se preocupe. Lamentablemente sabemos nosotros el desenlace de todo lo que ocurrió. Y ese desenlace, eso sí, no fue bueno. Porque lamentablemente a quien nosotros abandonamos es a ese Dios todopoderoso, ese Dios creador. Lo que desearía que nosotros en esta mañana pudiésemos comprender a través de este pasaje que hemos leído es que casualmente Jesús puede restaurar la comunión entre el hombre y Dios. Grande es la obra que puede hacer Dios por nosotros. Y mire cómo es que comienza este pasaje. Dice en el versículo número 5, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero. Increíble cómo es que entre creyentes hebreos todavía se pensaba, ¿no?, de que ángeles eran superiores a Jesús. Pero el argumento acá es, no, o sea, los ángeles no son sujetados al mundo venidero, ¿sí? Esto es para aquellos que somos creyentes y lo vamos a ver en un momento, en un rato. Pero uno de los argumentos que lamentablemente personas en el pasado lo presentaron y sin duda que también en el presente es si Jesús es superior a los ángeles, ¿por qué razón es que Jesús murió y los ángeles no mueren? Es uno de los argumentos, ¿no? Porque si fuese Jesús superior, entonces Jesús no hubiese muerto. Pero hay una razón para ello, y claro que la hay. Y una razón muy apropiada, así, lo cual también vamos nosotros a ver dentro de un momento. Pero dice en el versículo 5, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Pero, y aquí ya comienzo a hablar del ser humano, alguien testificó en cierto lugar, diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el Hijo del Hombre para que le visites? Dios decía dentro de esa su misericordia, dentro de esa su bondad, claro que nos hizo a nosotros. Y nos hizo a nosotros en una manera, decía, especial.
una manera distinta, pero una manera en la cual nosotros deberíamos depender totalmente de Él. Y mire cómo nos hizo, al punto que dice en el versículo número 6 también, perdón, número 7, dice, le hiciste, hablando del hombre, un poco menor que los ángeles. Y claro, hemos hablado en este sentido de que ángeles pues sí son poderosos, ángeles son también muy sabios, pero a nosotros también nos hizo con algo especial. Dice en el versículo 7, la segunda parte, le coronaste de gloria y de honra. Hermanos, cuando Dios hizo a Adán y Eva, en verdad que los hizo especial. Cuando Dios creó a la humanidad, en verdad que lo hizo especial. Dios quiso algo distinto para la humanidad. No solo ellos, sino que los capacitó también para eso. Y dentro de esa capacitación podríamos, por ejemplo, nosotros ver en la tercera parte del versículo número 7, dice, le pusiste sobre las obras de tus manos. Esta creación en la cual nosotros vivimos fue dada al hombre con el propósito de que el hombre la administre. ¡Qué grande en realidad! No para que el hombre haga lo que el hombre quiera, ¿verdad? Porque si usted contrata a un administrador para su negocio, para su empresa, usted le dice, mira, estas son las cosas que yo quisiera que se logren. Y eso es lo que se hizo con el hombre, eso es lo que se hizo con la mujer. Dios les dijo exactamente, detalladamente, esto es lo que quiero que ustedes hagan y realicen. Dios. Y en razón a esa parte, en razón a ello, es que pasamos al versículo número 8, y mira usted lo que dice, todo lo sujetaste bajo sus pies. O sea, el hombre, repito, iba a administrar todo. Todo iba a estar sujeto a él dentro de lo que era la voluntad de Dios. Dice, todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Aquí viene el gran pero. Pero. ¿Se ha dado cuenta usted ahí? Pero. Dios quiso, claro que sí. Dios quiso dejarlo todo en el hombre, todo en la mujer, todo en la humanidad. Dios quiso, pero. Nos dice aquí, todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón es que este pero? ¿Por qué razón es que todas las cosas no están sujetas? ¿Por qué razón es que ciertamente algo cambió? ¿Por qué razón? Hermanos, la idea era esta, así que si un león se presentaba delante de nosotros, usted y yo podíamos decir, quieta Margarita. Bueno, si es que el león se llamaba Margarita, no es una expresión nada más de muchos años atrás. ¡Quieta! Y adivine qué hacía el león. Movía la cola. ¿Mueven la cola los leones? Los perros sí, ¿no? En realidad, cierto. O sea, esa era la idea de que nosotros controlemos esta creación. Eso de los animales es un ejemplo nada más. Se presentaba, qué sé yo, ¿sí? Un tigre, usted, ¡quieto! Pero ¿se da usted cuenta cuánto nosotros hemos cambiado al punto de que ahora vemos una rata y ¡ay! ¿O no es así? ¿Cuánto hemos cambiado las cosas? Dicho sea de paso, ¿sí? En una ocasión estuve en un servicio de iglesia y habían estado haciendo trabajos de desagüe en la calle y estábamos en el servicio y de pronto una rata se metió y se cruzó sobre todo sobre los pies de una hermana. La hermana después dijo, yo iba a gritar, pastor, yo iba a gritar, pero como estábamos en servicio me las aguanté, pero ¡ay! Yo quería gritar. ¿Qué cambio? ¿No cree usted? ¿Qué cambio? ¿Se da usted cuenta viendo Génesis, leyendo Génesis, las cosas que el hombre perdió en razón a su pecado? ¿Se da usted cuenta de ello?
Por ejemplo, nosotros podemos hablar, número uno, perdió comunión con Dios. Ahí nada más uno dirá, wow, ya esto es demasiado. Perdió comunión con su esposa, porque antes de la caída, ¿se acuerda usted que decía, estaba el hombre y la mujer desnudos y no se avergonzaban? Pero una vez que vino la caída, ¿qué pasó? Se cubrieron, porque se avergonzaron. Claro que sí. Pero no solo ellos, sino que usted también puede darse cuenta de que dentro de las cosas que se perdió, por ejemplo, el hombre iba a comer pan sin tener que sudar mucho. ¿Se da usted cuánto nos afanamos nosotros, cuánto tenemos que trabajar para comer? Claro que sí. Las relaciones interpersonales se hicieron odiosas. Cierto, eso es lo que pasó producto de la caída y eso es lo que se nos enseña en la Biblia producto de la caída. Algo más. Y esto tiene repercusiones muy grandes. El hombre perdió la capacidad de discernimiento en lo espiritual, en lo moral, en lo intelectual. Usted y yo perdimos esa capacidad. Sí, porque Dios le dijo, ¿verdad? Dios le dijo, mira, el hombre ahora es como uno de nosotros, que sabe lo que es bueno y sabe lo que es malo. Antes de la caída, ¿qué era lo que sabía el hombre? ¿Se acuerda usted qué era lo que sabía el hombre antes de la caída? Te voy a decir, antes de la caída lo que el hombre sabía es, Dios, ¿qué quieres que yo haga? El hombre vivía en dependencia de Dios. Pero lamentablemente, producto de la caída, nosotros estamos lejos de ello. Y nosotros pensamos, yo tengo la capacidad suficiente para razonar y para hacer las cosas según lo que yo creo es lo correcto. No, tú no tienes esa capacidad. No tenemos esa capacidad. La perdimos. Eso nosotros lo perdimos en Edén. Y obviamente algo que también perdimos es la vida. O sea, la vida se nos fue. En realidad es cierto, la vida se nos fue en ese momento en que se perdió la inocencia. La vida se nos fue. No sé si Thais quiere ir a clase, hay clase para niños, o si Peter quizás también quiere. Por favor, solo si lo desea. Pero eso es lo cierto, todo eso nosotros lo hemos perdido. Qué triste. Y lo triste es que nosotros no queremos aceptarlo eso hoy en día. Porque pensamos que todo es un asunto simplemente de nosotros mismos. No es un asunto de ti mismo. Es un asunto establecido producto de la caída. En otras palabras, hermanos, nosotros estamos en nada. Humanamente hablando. En realidad estamos en nada. Por eso no solo necesitamos de Cristo para salvación y que sí lo necesitamos de Cristo para reconciliación y sí lo necesitamos, hermanos, necesitamos de Jesús para restauración. Y eso es lo que este pasaje, creo yo, nos quiere enseñar de este gran Jesús. Nuevamente viene un pero. En el versículo número 9. Dice pero. Otro pero. Los peros a veces pueden caer cargosos. ¿Sí? Porque sí, pues no. Por ejemplo, en el primer pero nos malogró la vida. ¿No? Pero aquí viene otro pero. Y este pero ya es distinto, ¿sí? Este pero nos habla de Jesús. Mira lo que dice en el versículo 9. Estoy en Hebreos capítulo número 2. Repito, versículo número 9. Dice, pero vemos a aquel que fue
hecho un poco menor que los ángeles. Y ciertamente, ¿sí? Es Jesús. Es Jesús. Jesús se hizo hombre. Y al hacerse hombre, Jesús fue hecho también algo menor que los ángeles, en razón a que hubo limitaciones también en él como ser humano. Ángeles no mueren, Jesús también murió. Por ejemplo, ahí hay una. Es en ese aspecto a que se refiere. No significa que ángeles definitivamente eran superiores. No eran superiores, porque ya hemos leído y hemos estudiado. Jesús es superior a todo. Pero Jesús se hizo humano. Voy a compartir con ustedes algunos versículos acá, ¿sí? Por ejemplo, Juan capítulo 1, versículo 14, que nos enseña y nos habla casualmente de estas cosas. Decía Juan capítulo 1, en el versículo número 14 nos dice lo siguiente, ¿sí? Dice, y aquel verbo, refiriéndose a Jesús, y aquel verbo fue hecho carne, o sea, se hizo hombre. Ese es Jesús. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese es Jesús. Se hizo hombre por usted y por mí. Vino a este mundo por usted y por mí. Luego podemos nosotros también ver esto en Filipenses, un hermoso pasaje respecto, cierto, a este nuestro Jesús. Decía en Filipenses, en el capítulo número 2, miren lo que se nos dice, ¿sí? Filipenses capítulo número 2, versículos 5 al 7, nos dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ese es Jesús. Ese Jesús que se hizo todo lo que aquí se nos está diciendo, ese es Jesús. Que vino por nosotros para reconciliarnos, pero insisto, también para restaurarnos. ¿Y cómo es que Él logró todo esto? Dice, pero vemos a aquel, versículo 9, estoy en Hebreos capítulo 2 nuevamente, Hebreos capítulo 2, dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. Y acá dice, coronado de gloria y de honra. Al hombre también lo coronó de gloria y de honra, ¿verdad? ¿Se dio cuenta usted de eso? En el versículo número 7, por ejemplo, hablando ya de los hombres, dice, le hiciste un poco menor que los ángeles, dice, le coronaste de gloria y de honra. Mire lo que dice. ¿Sí? Pero ¿cuál es la gran diferencia entre nosotros y Jesús? De que ciertamente a nosotros los hombres por creación nos hizo así. Nos coronó de gloria y de honra, repito, en Edén. Pero cuando habla de Jesús, versículo 9, mire lo que se dice del coronado de gloria y de honra, pero mire usted lo que continúa. A causa o a través del padecimiento de la muerte. Jesús no las tuvo fácil. Nosotros sí. Y nosotros la tuvimos fácil y fácilmente también lo mandamos a rodar. Jesús no la tuvo fácil. La Biblia nos está enseñando y nos está diciendo que es cierto, Él fue coronado de gloria y de honra, pero para Él ser coronado de gloria y de honra, Él tuvo que padecer y padecer hasta la muerte. Nosotros queremos ser restaurados, pero queremos evitar la fatiga, ¿o no? Sí, nosotros hay que evitar la fatiga. ¿Por qué sufrir cuando nosotros no tenemos que sufrir? Vamos a ver eso en un ratito, ¿sí? Y cierto, la respuesta es Jesús. La respuesta es Jesús. Porque Jesús, a través de su muerte en la cruz, Él le brinda a usted y a mí
la oportunidad de primero ser reconciliados con el Padre. Porque usted y yo somos pecadores por naturaleza. Desde Adán y Eva, nosotros nos convertimos en pecadores por naturaleza y también por práctica. Jesús dio su vida por usted con el propósito de que usted, en lugar de andar alejado de Dios, usted pudiese más bien ser reconciliado con Dios. Grande es nuestro Dios. Maravilloso es nuestro Dios. Y por esa razón es que es cierto, habíamos nosotros anteriormente visto respecto a este Jesús, cómo es que se hizo hombre, pero ahora estamos viendo cómo es que también este Jesús, a través de los padecimientos de la muerte, ¿sí?, Él fue coronado de gloria. Pero mire también lo que dice aquí a continuación en el versículo 9, con el propósito o con la intención que por gracia o por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Jesús, si murió por usted. Jesús, si dio su vida, la dio por usted y por mí. ¿Y en qué manera? Por eso, hermanos, y honestamente, y seamos francos al respecto, qué sinvergüenza somos nosotros en la forma como es que nosotros vivimos cuando nos damos cuenta que Él hasta sufrió por nosotros, pero nosotros no queremos sufrir por Él. Pero sí queremos ser coronados, queremos ser bendecidos, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes quisieran que Dios hoy día los llene de bendición? Bueno, levanta la mano. Uy, uy, uy. Todos vamos a levantar la mano. Pero ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos en ese aspecto a entregar también nuestras vidas a Jesús? Sufrir por ese Jesús como sufrió por nosotros. Nos cuesta. Nos cuesta a cada uno de nosotros hacer ello. Para que gustase probar, esa es la idea, ¿sí? Para que experimentase Él la muerte por todos. Y eso, hermanos, es por la gracia de Dios. Bendito nuestro Dios. Porque si se tratase de merecimientos, Jesús no hubiese dado su vida por usted ni por mí. Imposible. Por más que usted diga, no, pero yo no soy tan mala gente. Ojalá que usted no sea tan mala gente. Pero si se tratase de mí, yo estoy seguro que Él no tendría que dar su vida por mí. Porque sé cuán sucio, cuán pecador yo soy. Y que la única manera en que Él pudo dar su vida por mí es por la gracia, como se menciona acá, de Dios. Es el favor de Dios, es la bondad de Dios, es el regalo de Dios para con nosotros. Eso es Jesús. Y luego nos dice en el versículo 10, y aquí voy a detenerme un buen ratito, ¿sí? Dice, porque convenía, o sea, era necesario. ¿Sí? Convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas. Recuerden, ¿quién es el autor de todas las cosas? Jesús. Él es el creador de todas las cosas. Todas las cosas a Él le pertenecen. ¿Sí? No solo todas las cosas a Él le pertenecen, sino que también dicen por quien todas las cosas subsisten. O sea, todo subsiste en Jesús. Hermanos, este mundo no se va a acabar en razón a el calentamiento global. Entienda usted de ello, ¿sí? Este mundo se va a acabar cuando Jesús diga, ¡pum!, es tiempo. ¿Debemos preocuparnos por el calentamiento global? Claro que sí. Pero no pensemos que por eso se va a acabar el mundo. Este mundo se va a acabar cuando Jesús diga, no más, no más. Porque Él es quien está sosteniendo absolutamente todo. Ese es Jesús. Si Jesús es el dueño de todo, Jesús es el creador de todo, si Jesús es el que sostiene todo, ¿no cree usted que en realidad nuestras vidas deberían estar rendidas a Él? Pero no solamente nuestras vidas no están rendidas a Él, sino que, mire lo que menciona aquí nuevamente, ¿sí? Convenía. O sea, era necesario. Era necesario, dice aquí, versículo 10,
Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten. Y mire usted lo que dice, ¿sí? Que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por la aflicción o por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Entienda, Jesús se hizo hombre por nosotros, pero si Jesús no hubiese experimentado la muerte, Jesús no hubiese sido perfeccionado como se menciona. Él tuvo que experimentarlo absolutamente todo el paquete del ser humano, si usted me permite. Y que estas aflicciones, y obviamente que estas aflicciones deben referirse a ese tiempo antes y a la vez también en la cruz. Dice, todas esas aflicciones perfeccionaban. La palabra perfeccionar es completar. En términos muy figurados, podría yo decir que también es restaurar. No en el caso de Jesús, pero sí, entiéndase, es en el caso nuestro. ¿Se ha dado usted cuenta que la Biblia nos enseña y nos dice a nosotros que también nosotros debemos perfeccionarnos en la fe? ¿Qué es lo que perfeccionó a Jesús, el autor de la salvación, el autor de la fe? La muerte, las aflicciones. ¿Qué cree usted que nos va a perfeccionar a nosotros? Es la muerte. No, un momentito, sí. No estoy hablando de la muerte física, no vamos a llegar ahí. Sin embargo, entiende usted lo siguiente, ¿sí? Que nosotros tenemos, o si tenemos tanto temor por la muerte física, es porque quizás no estamos muriendo diariamente a Jesús. Porque ¿acaso no es cierto que Jesús nos está diciendo y nos está hasta rogando prácticamente? Hay que morir cada día a ustedes mismos. Permítame a mí restaurar sus vidas para hacerlos más y más a la manera de lo que fue el primer Adán. Pero nosotros no estamos muriendo para Él todos los días. Nosotros simplemente estamos viviendo para nosotros mismos cada día. Y queremos ser perfeccionados en la fe. Ni Jesús lo hizo. ¿Se da usted cuenta el mensaje que muchas veces nosotros predicamos? Predicamos ese mensaje donde básicamente todo es acerca de uno. Mientras que el mensaje de la Biblia es, todo es acerca de Jesús. Y cuando se habla aquí, cierto, mire usted, sí, el autor, la palabra autor también puede significar líder, pionero. O sea, si él lo experimentó, usted y yo también debemos experimentarlo. ¿Pero cómo así? O sea, ¿debemos nosotros sufrir tanto como Jesús? ¿Debemos nosotros ser maltratados tanto como Jesús? No, porque Él lo hizo todo eso por nosotros. Pero lo que sí nosotros debemos hacer es morir cada día para Jesús. Les dije hace un rato, Adán y Eva en realidad antes de la caída, les era suficiente pensar en lo que Dios les decía. Si usted en verdad quiere ser restaurado, Jesús lo va a llevar a eso. Va a ser suficiente lo que Él quiere para mí. Pero vivimos en una sociedad donde ciertamente cada vez más y más se nos está enseñando, hey, todo es un asunto tuyo, todo está aquí, sí, tú tienes esa capacidad. No tiene esa capacidad. ¿Tiene inteligencia? Claro que tiene inteligencia. Pero ¿de qué nos sirve la inteligencia si no tenemos la capacidad para discernirla? Según Jesús. No tenemos, humanamente hablando. En Jesús podríamos tenerla. Pero para ello necesitamos nosotros morir a Jesús cada día. Permítame compartir con ustedes algunos versículos. Sí, mire usted en Filipenses, el capítulo 2, hace ratito estuvimos ahí, Filipenses capítulo número 2, ¿qué es lo que hizo Jesús mismo? Mire lo que se menciona en el capítulo 2 de Filipenses, en el versículo número 8, dice, y estando en la condición de hombre, este es Jesús, Filipenses 2:8, estando en la condición de hombre,
se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, en Jesús, Él se humilló delante del Padre. Sí, Señor, lo que tú quieras. No se trató de, Señor, pero permíteme razonar contigo. Permíteme hacerte entender ciertas cosas. No, Señor, tu voluntad es simplemente perfecta. Nosotros necesitamos aprender a hacerla. Eso es lo que Jesús hizo. Es más, ¿se acuerda usted que cuando Jesús estuvo en su ministerio aquí sobre la tierra, Él dice en la Biblia que iba y consultaba todo con el Padre, todo lo que Él decía, todo lo que Él hacía, era conforme a lo que el Padre dice? ¿Por qué razón? Porque esa es la idea de lo que nosotros debemos ser. Pero nosotros muchas veces, le he repetido, actuamos como que si supiésemos más que Dios. Yo sé lo que es mejor para mí. Y eso lo perdimos. Eso lo perdimos en Edén. Así como Jesús murió. Entienda, se humilló y fue obediente hasta muerte de cruz. Mire qué es lo que nos dice Jesús. Mateo capítulo 10. Mateo capítulo número 10. Versículos del 37 hasta el 39. Mateo 10, desde el 37 hasta el 39. Dice: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. ¿Se ha dado usted cuenta que el problema de Adán, cuando cayó en pecado, fue amar a su esposa más que a Dios? Nosotros pensamos que amar a nuestros hijos más que a Dios está bien, amar a nuestra esposa más que a Dios está bien. No está bien. Sobre todo si en verdad usted desea ser restaurado como hijo de Dios. No está bien. Y repito, no porque necesariamente lo diga yo, eso es lo que dice Jesús. Estoy diciendo no ame a sus hijos. No estoy diciendo, ámelos en Jesús. Porque si usted no los ama en Jesús, a su esposa, amemos en Jesús. Porque si no amamos en Jesús, una vez más, no tenemos la capacidad nosotros de amar. Lo perdimos todo allá en Edén. Pero pensamos que sí, yo sé lo que es mejor para mis hijos. Yo sé lo que es mejor para mi matrimonio, para mi familia. Yo sé lo que es mejor. Usted no sabe. Usted y yo, repito, perdimos esa capacidad en Edén. Jesús la quiere restaurar. Y nos dice acá, ¿sí? Nuevamente versículo 37, el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Hermanos, ustedes y yo necesitamos morir no solamente diariamente. Usted y yo necesitamos morir a cada momento delante de Jesús, con el propósito de que ese Jesús vaya restaurando nuestras vidas más y más a la manera de Él, más y más a la manera de lo que fue el primer Adán antes de la caída. Versículo 39. El que haya su vida, o sea, el que está afanado en que no, yo sé lo que es mejor. Yo sé lo que es mejor. Yo voy a hacer lo que yo creo es mejor. Dice, el que haya su vida, la va a perder. O sea, si usted piensa que usted es el que controla, usted la va a perder. Usted va a arruinar su vida. Eso es lo que nos está diciendo acá. Y el que pierde su vida por causa de mí. Ahí está nuevamente. Si nosotros en verdad morimos para Él, cada día, dice que esa persona va a hallar lo que Dios tuvo como intención para nosotros los seres humanos. Nosotros pensamos que sabemos más. Y muchas veces, como la ciencia también está que aumenta, ¿no? Nosotros pensamos, cierto, necesitamos de la ciencia.
Hermanos, pero una vez más, ¿de qué nos sirve tener inteligencia si no sabemos nosotros discernirla? Tenemos que rendirnos a Jesús. Usted y yo tenemos que morir, así como Jesús murió y fue perfeccionado. Si usted y yo queremos ser perfeccionados en nuestra fe, restaurados en esa nuestra fe, usted y yo tenemos que morir. No hay otra. No hay otra. Es más, el estar acá nada más, porque a veces pensamos, no, ya estoy en la iglesia, ya cumplí con el Señor. No. Si usted no está dispuesto a morir para Él, muy poco le va a ayudar a servir esto. Necesitamos nosotros hacer eso. Gálatas capítulo 6. Sí, veamos en Gálatas. ¿Qué es lo que Gálatas también nos enseña? Mire usted, sí, Gálatas, él decía en el capítulo número 6, Gálatas capítulo número 6, nos enseña algo también muy interesante sobre la vida del apóstol Pablo. Gálatas capítulo 6, versículo 14, dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado y yo al mundo. Hermanos, yo no sé respecto a usted, pero respecto a mí, esto suena como a muerte. Esto suena como a muerte. Pero muerte para Jesús. No estamos promoviendo el suicidio, mejor vale la pena aclarar también algunas cosas, ¿verdad? No estamos nosotros promoviendo el suicidio, lo que estamos más bien nosotros simplemente compartiendo es la muerte espiritual para brindarnos, para rendirnos a los pies de ese nuestro Jesús. Mientras nosotros decía, sigamos pensando que para eso Dios me da inteligencia, para yo también no hacer esto y esto y esto y esto, nos vamos a seguir equivocando. Dios te ha dado inteligencia en realidad para entender cuánto necesitas morir para Él. Y ojalá que muramos para Él. Adán era una máquina. Adán era una máquina, ¿sí? Si usted me pregunta a mí, Adán era una máquina. Dios le dice, ponle nombres a todos los animales. Nosotros damos Fido. No, pero ya hay muchos Fidos. Nerón. No, porque es en Chihuahua, ¿cómo le vamos a poner Nerón? Nerón tiene que ser. Y nos hacemos bolas. Adán. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque él estaba dependiendo de Dios. Su inteligencia estaba dependiendo en lo que Dios le decía hacer. Y Dios lo capacitó para ello. Pero muchas veces se da usted cuenta que más bien nuestra inteligencia nos aparta de Dios. Sí, nuestra inteligencia nos aparta de Dios. Nuestros bienes nos apartan de Dios. Nuestros problemas nos apartan de Dios. Nuestros anhelos nos apartan de Dios. Nuestras dificultades nos apartan de Dios. Es más, hermanos, muchas veces hasta aquellas cosas que son una bendición como el hogar, la familia, así, hasta hacemos que eso nos aparte de Dios. Necesitamos morir. Entienda, si Jesús pues fue perfeccionado, sí, por la muerte, el autor, o sea, el pionero, el líder, es nuestro líder, nuestro ejemplo, y como tal nosotros también deberíamos comprender que es cierto, la idea es seguirle a Él. Y si Él murió para ser perfeccionado, la forma en que nosotros vamos a ser restaurados, perfeccionados en nuestra fe, es también muriendo para Él. Colosenses capítulo 1, versículos 24 al 29, mire lo que se menciona aquí. Colosenses 1, del 24 hasta el 29.
mire lo que dice el apóstol, ahora lo entiendo, sí. Ahora, en una ocasión, honestamente, muchos años atrás, muchísimos años atrás, tuve una reunión con personas que de habla inglés, sí, hablaban inglés, íbamos a tener un estudio, un devocional, y alguien que simplemente no conocía del Señor estuvo en esa reunión, era británica esta persona, me acuerdo muy bien su acento muy distintivo, y hizo una pregunta, y como que me la dirigió a mí, dijo, ¿por qué razón el apóstol Pablo u otros estaban hasta decididos a dar sus vidas por Jesús? Y ella puso las opciones, ¿sí? Dijo, no tenían muchas metas en su vida, eso es lo que ella dijo, ¿eh? No les importaba su vida. Y hermanos, la respuesta es porque ellos entendieron quién Jesús es y ellos estaban bien con dar su vida en Jesús. Por eso es que ellos fueron personas que en cuanto a la fe son dignos ejemplos. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Colosenses 1:24 dice, ahora me gozo, sí, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Si usted va a morir al Señor, usted tiene que servir a Él en su iglesia, su cuerpo, como Él lo menciona. Pero iglesia, si he convertido simplemente en nosotros, es si quiero, si tengo tiempo, si me parece. Mientras que el apóstol está diciendo aquí, me gozo en lo que padezco, yo entregué. Y es que entienda usted, hermano, ¿sí? Y esto nosotros lo hemos hablado en el estudio de discipulado. Mientras más discípulos ustedes de Jesús, más Él nos va a guiar a un servicio apropiado en su iglesia. Mientras menos discípulos nosotros seamos de Jesús, obviamente también se va a ver en la forma como nosotros servimos al Señor en su iglesia. Porque es su cuerpo, es su escuela. Necesitamos nosotros comprender eso. Y para terminar, Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículos del 1 hasta el 4. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida, ¿qué dice allí? Está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Ese es el Evangelio de Jesús. Entienda, nosotros estamos muertos con Él. Ojalá que usted, si cada día usted muera en Él. Señor, ya no se trata de lo que yo quiero, se trata de lo que tú quieres, porque sé que lo que tú quieres siempre va a ser bueno, siempre va a ser lo mejor para otros y dentro de ello también para mí. Nosotros, ¿cuán interesados acaso no estamos en lo nuestro? Señor, que sí, Señor, que esto, y yo sí, y que necesito esto, y quiero esto, porque sí, porque necesito también tener estos mis anhelos muy claros. No, moramos para Él.
contrario, no vamos nosotros a crecer en el Señor. Por más que usted se afane en alguna otra manera. Usted puede leer toda la Biblia, si usted quiere, cada día. Pero si usted y yo no nos rendimos a Él, no vamos a crecer en Él. Vamos a crecer en conocimiento. Pero ya hemos dicho, ¿sí? ¿De qué nos sirve el conocimiento si no tenemos ese poder o capacidad de discernimiento que solo está en Jesús? Por ello necesitamos rendirnos. Por ello necesitamos morir. Termino diciendo lo siguiente. Vamos a Hebreos, y vamos a Hebreos. Termino diciendo lo siguiente, y vamos a Hebreos. Disculpen. Permítame leer el versículo número 10. Dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación en cuerpo. Entienda, Jesús tuvo que ser perfeccionado también en la carne. Y por eso experimentó todo ello. Usted y yo necesitamos morir para Cristo. Solo así nuestras vidas van a ser restauradas. Se piensa que hace 4,000 años que el hombre y la mujer fueron creados. 4,000 años que estamos viviendo apartados de Dios. ¿Perdón? 6,000, gracias. 6,000, ¿cierto? 4,000 antes de Cristo, 2,000 después de Cristo. Muchas gracias. 6,000 años. Hermanos, no nos estamos acercando como sociedad. Nos estamos alejando más y más. Y lo peor es que pensamos que sí podemos. Porque claro, hasta la luna hemos llegado. ¿Sí? Hemos llegado a la luna, somos más capaces. No en vano Dios le dijo a Adán, he aquí, ahora el hombre sabe lo que es bueno y lo que es malo. Pero lamentablemente, lo que el hombre comenzó a saber lo que es bueno o malo es en base a lo que él piensa, no en base a lo que Dios piensa. Porque antes de la caída, el hombre pensaba en Dios, ¿qué quieres que yo haga? El problema con nosotros es el siguiente, que es cierto, la Biblia nos dice, ustedes estén escondidos en Jesús. La idea es que estemos escondidos siempre en Jesús. Pero ¿qué es lo que nos ocurre a nosotros? Nosotros nos escondemos en Jesús ¿cuándo? Si me permite no hablar esto en una manera metafórica, solo cuando vemos las ratas. O sea, cuando los problemas, cuando las dificultades de Jesús, ahí sí nos escondemos detrás de Jesús. Pero como no siempre hay ratas, pensamos nosotros, ya no hay ratas. Entonces nos vamos al costado de Jesús y pensamos que podemos vivir sin Jesús, sin necesariamente seguirle a Jesús. Hermanos, entienda usted lo siguiente. La idea es que nosotros estemos detrás de Jesús, no solo cuando hay ratas, cuando no hay ratas también. Para ello necesitamos morir. Para ello necesitamos morir. Señor, aquí está mi vida. No nos pongamos delante de Jesús y que Él nos siga. No nos pongamos al costado de Jesús porque no estamos nosotros a la misma altura. Pongámonos detrás de Jesús. Señor, yo simplemente voy a cerrar mis ojos, yo me voy a coger de ti. Tú guíame, tú dirígeme. Hermanos, solo así nuestras vidas van a estar restauradas. De lo contrario, vamos a seguir nosotros maltratándonos más y más y más y más. Hay que morir. Hay que morir para que nuestras vidas puedan ser restauradas, perfeccionadas en la fe. Nos ponemos todos de pie, por favor, en reverencia. Gracias, Padre, una vez más por tu bondad. Gracias por Jesús. Porque a través de su entrega, de su sacrificio, tú nos reconcilias a nosotros pecadores delante de ti, un Dios santo.
Solo a través de Jesús podemos nosotros llegar a ser hijos tuyos. Pero también, Señor, una vez más, ayúdanos a comprender la necesidad que nosotros tenemos de morir a sí mismo, más y más, para entregar nuestras vidas a Jesús. Para que solo así, Señor, nuestras vidas también puedan ser restauradas, aquello que tú quieres en Jesús, conforme a Jesús. Que podamos, Señor, nosotros disfrutar de aquello que debemos disfrutar en razón a cómo es que tú nos hiciste. Y si bien es cierto, esto no va a llegar, Señor, a ser del todo completo, sino hasta tu venida en Jesús. Pero que no hagamos las vidas más complicadas para nosotros acá, ni tampoco para otros, sino que en verdad nos entreguemos a ti, Señor. Perdónanos de nuestros pecados. En Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, te pedimos estos favores. Amén. Ahí puestos de pie vamos a buscar el coro número 6. Ahora te acepto, glorioso Señor, pues ya me ha vencido tu altísimo amor. Prometo servirte, oh mi Salvador, viviendo en fe y amor. Aún en las pruebas, miserias, dolor, prometo seguirte, mi buen Salvador. Por eso te pido me des fe y valor, tu gozo, tu paz y tu amor. ¿Cuánto necesitamos de Jesús? Pero ¿cómo nos cuesta rendirnos? ¿Cómo nos cuesta? Necesitamos en verdad escondernos detrás de Él. De lo contrario, vamos a seguir nosotros siendo unos más en esta sociedad que se apartó de Jesús, comenzando hace 6,000 años atrás. Lo triste es que a nosotros también, iglesias, si no tenemos cuidado, vamos a estar participando en lo mismo. Jesús en su muerte fue perfeccionado. Usted y yo, en morir para Él, vamos a ser restaurados. Pero antes de ser restaurados, usted necesita entender que si todavía no ha hecho las paces con Dios a través de Jesús, usted primero necesita reconciliarse con Él. Y quizás en esta mañana hay alguien que no es aún hijo de Dios, no ha hecho las paces con Dios y hoy quiere hacerlo. Levanta la mano si hay alguien. Hay alguien que quiera decirle: Dios, perdóname de mis pecados. Yo quiero aceptar a Jesús como mi Salvador. Pero quizás usted también, ya como hijo de Dios, usted quiere decirle a Dios: Dios, enséñame a morir para ti. Pues yo sigo haciendo mi vida como simplemente yo pienso es lo mejor. Y a pesar de que sí, yo me doy cuenta de que esto se está yendo de las manos. O sea, mi vida no está mejor. No necesariamente. Esto está que se va de las manos.
Pero ¿cómo nos cuesta decirle, Señor, aquí estoy? Me rindo a ti. Que tu palabra sea mi pensamiento y es suficiente. Y que tu Santo Espíritu, mi sabiduría, llenémonos más de Dios, llenémonos más de Jesús, llenémonos de ese Espíritu Santo. Quizás usted como hijo de Dios, usted entiende, cierto, a mí me está costando morir. Y hoy quiere decirle a ese Dios, Dios perdóname. Una de las cosas que me es difícil a mí aceptar, entender honestamente, es cuando leo historia de las iglesias en la Edad Media, cómo que ellos estaban dispuestos a morir, físicamente hablando, ser torturados, ser maltratados, despojados. Pero ahora lo entiendo. Quemados. Ahora lo entiendo. Esas personas no tenían problemas porque ellos morían cada día para Jesús, sabiendo que esto era perfección, al punto que morir físicamente hablando, iban a estar con Jesús. Sí. Más grande la restauración. Pero nosotros, mientras más vivimos acá, mejor, ¿o no? Mientras más logramos, mejor. Ojalá que usted viva mucho tiempo. Pero si no lo vive para el Señor, sino para usted mismo, en realidad usted va a ser un instrumento de esta sociedad, apartándose de Dios, cuando la idea es, rindámonos a Él, oramos para Él. Quizás hay alguien que esta mañana también quiere decirle a Dios, siendo hijo de Dios, Padre, perdóname. Perdóname porque sí, a mí me cuesta. A mí me cuesta morir para ti. Habrá alguien que quiera decirle eso a Dios. Habrá alguien que quiera decirle a Dios, Padre, perdóname. Habrá alguien que quiera decirle, Señor, ayúdame. Ayúdame a no más en lo mismo. No más. Porque no está ayudando en nada. Ni a nadie. Sino que solo cuando me rinda a ti pueda amarte como tú mereces ser amado y estar pensando en cómo amar también a mis hermanos, hermanas y al mundo entero. Pidámosle perdón a Dios. Definitivamente. Escuche, obedezca. No más. No cuestione. No simplemente haga lo que usted piense es mejor. No va a estar mejor si no está en conformidad con Jesús. Es imposible. Nos dirigimos al Señor en oración. En reverencia, por favor, hermano Vicente, dirígenos. Amén. Gracias, hermanos. Que Dios los bendiga. Esta tarde, 6 de la tarde, sí, tarde de familia con la iglesia. Gracias.